El Targum leído después del texto bíblico en hebreo aparecía como el esbozo del comentario tradicional y podía guardar vínculos más relajados con el original. Se puede constatar que la traducción griega del Pentateuco es más fiel a la letra que la de Isaías o los Salmos. Ok, textos originales. Textos originales. Los textos sagrados no habían quedado todavía delimitados dentro de una lista definitiva. Aún no se había cerrado el canon. Por eso no es sorprendente que algunas composiciones de autores devotos de la época helenista fuesen todavía incorporados al conjunto de libros sagrados. El judaísmo alejandrino se mostró abierto a sucesivas adiciones. Así, el eclesiástico, que compuesto originalmente en hebreo, fue traducido al griego por un nieto del autor. Además de algunas añadiduras de Esther, Salmos y Jeremías, fueron originales griegos los libros de Segunda, Tercera y Cuarto Macabeos y Sabiduría y primero Macabeo. Ya el primero Macabeo presenta como un esbozo lejano del judaísmo rabínico, predominio y valor absoluto de la ley que divide al mundo en dos campos, a favor y en contra, y acentuación de la religión de las obras. Estas obras fueron descartadas por el judaísmo posterior, cuando excluyó de sus canos los libros no escritos en hebreo. Entonces, yo estaba haciendo un video de la criteria que se ocupó para que se incluyeran los libros en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Santiago Alarcón acaba de decir hace poco de que el criterio es la autoridad de la Iglesia de Roma, que es el único criterio que se necesita para aceptar los libros del Nuevo Testamento. Ahora, el segundo siglo no dice eso, así como en la Biblia hebrea el criterio era que estaban escritos en hebreo. Nosotros pusimos dos criterios. El criterio primero es que haya sido escrito por un apóstol y segundo que haya sido escrito por un asociado a un apóstol. Eso es el criterio que pusimos nosotros en el segundo siglo, contrarrestando a Marción, al primer archihereje en la iglesia. Estas obras y quiero decir esto, estas obras fueron descartadas por el judaísmo posterior cuando excluyó de su canon a los libros no escritos en hebreo. Pero ya desde entonces el cristianismo que heredó la Biblia, su Biblia, de la sinagoga helenista, una vez más. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros agarramos esos libros? Por esto. Yo soy del pensar, y ahorita voy a decir una cosa que muchos me van a hacer hasta videos contra mí. Yo soy del pensar que no tuvieron que haber sido sacados. Yo soy de ese pensar. No por considerarlos inspirados, sino que los sacaron y alguien me podrá ayudar o corroborar, mejor dicho, de que los sacaron ya por los años 1800, no del canon, sino de la Biblia evangélica o de la Biblia protestante, los sacaron ya por los 1800 por cuestión de páginas, de dinero. O sea, ya no querían estarlos imprimiendo. Porque de aquí, en la Biblia hebrea, venían los libros que ahora le decimos deuterocanónicos y apócrifos. En los 1800 los quitaron por papel, porque no querían gastar el papel. Nosotros heredamos esta Biblia, no heredamos la Biblia hebrea. Nosotros tenemos una imaginación que la Biblia hebrea es lo que nosotros siempre hemos tenido. No, si la Biblia, nosotros las doctrinas, casi todas las doctrinas las sacamos de la Septuaginta. Y la Septuaginta ya venía con esos libros. Y por lo tanto, la Iglesia Católica Romana, que fue la que después de 300, 400 años tuvo la hegemonía dentro del cristianismo, no que era la única, dije la hegemonía, porque habían bastantes otras diócesis, ¿verdad? Y al principio la obediencia a Roma no era requerida, fue hasta 350, 400 años después. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros, esto fue lo que heredamos. No heredamos el texto hebreo. No le heredamos el texto hebreo. Heredamos esto, que es diferente. Pero ya entonces el cristianismo que heredó la Biblia en la sinagoga helenista había recibido algunos como sagrados. Eclesiástico, primero y segundo Macabeos y Sabiduría se han mantenido en el canon católico, aunque fuera otra vez descartados por la Reforma Protestante. Son los que conocemos como deuterocanónicos. En el ámbito protestante se les denomina apócrifos del Antiguo Testamento. Ahí está la cosa. De ahí es donde nosotros decimos apócrifos. Y el problema más grande que el protestantismo ha tenido es con respecto a la oración de los muertos que encontramos en Macabeos. Ese es el gran clavo que la gente encontró. Pero para mí no hay problema. ¿Por qué? Porque habían sido influenciados por los helenistas. Estamos hablando de gente que ha sido influenciada por los helenistas, ¿verdad? Así que no hay tanto problema por ello, diría yo. Aquí habla de la carta de Arísteas. Solo quiero leer
La carta de Aristas a Filocrates es un escrito motivado por el espíritu de propaganda entre los paganos. A la par tiene en mira a lectores judíos, pues es un intento de inferir un carácter sagrado a la versión que había llegado a ser indispensable mediante el recurso de lo prodigioso. El autor se presenta como pagano, pero tras este disfraz se transparenta un judío helenizado. Cuenta cómo la ley fue traducida del hebreo al griego por 72 sabios. Esta es la carta de Aristeas. Carta de Aristeas. De aquí donde tenemos la leyenda de que 72 personas tradujeron la Septuaginta. 70, 72. ¿Ok? De ahí viene esa idea. Llamados al Museo de Alejandría por Ptolomeo II, Filadelfia, a mediados del siglo III a.C., aunque aceptamos la historicidad básica de la leyenda y atribuimos la traducción a la iniciativa del primer monarca Lágida, porque círculos intelectuales de la corte se interesaron por los valores del judaísmo. Abundan los anacronismos que muestran que el cuadro histórico es ficticio en casi todos los detalles. Eso está en 10 machos, así que ahí lo pueden leer ustedes eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? La carta de Aristeas es importante para saber cómo es que esto se compuso o tener una idea de cómo se compuso la Septuaginta, que no salió de la nada, como dice aquí Trevijano. Había en la corte de Alejandría, de la corte de los Ptolomeos, de los Ptolomeos, está en Egipto, de que ellos querían saber más del judaísmo. Tenían bastante influencia los judíos, por lo visto. Tiempo de composición, dicen. Aunque parece seguro que se tradujo primero el Pentateuco y en un periodo posterior los demás libros, es probable que la versión de la ley haya quedado completa en el tiempo en que la fija la leyenda de Aristeas. El reinado de Ptolomeo II, Filadelfo, de 282 al 247 a.C. Concuerda con el hecho de que ya la utiliza hacia el 200 el cronógrafo y historiador judío Demetrio. A la traducción del Pentateuco siguió lo del resto del canon hebreo. A mediados del siglo II, Eupolemo utiliza la versión de Primera y Segunda Crónicas hacia el año 115 a.C. El nieto de Ben-Sira conoce la de los demás escritos y se han encontrado papiros con fragmentos de su texto desde el siglo II a.C. ¡Wow! Hay textos del siglo II a.C. con respecto a estos escritos. Documento fundamental del judaísmo helenístico. Este es el documento fundamental. La traducción tuvo una importancia triple en la religión del mundo, y estamos hablando siempre de la Septuaginta, del mundo helenista. Primero, porque opera la helenización del monoteísmo semita, la monetización, no de monetización, no de monoteísmo, del monoteísmo semita, no monetizar, no hacer dinero, monoteísmo o monoteicización del pueblo de los judíos. En segundo lugar, porque posibilita la remodelación de la tradición veterotestamentaria como religión universal del judaísmo helenístico. Entonces, hace el judaísmo ya no solamente una religión de personas, sino una religión del mundo. Se puede proyectar. Por último, porque se configura de un modo inconsciente e involuntario como praeperatio evangélica al proporcionar su Biblia al cristianismo naciente. Por eso es importante esto. Esta versión es la versión que ocupó el cristianismo en sus primeros 3 siglos. No fue el hebreo. Pero por eso fue que después... ¿cómo se llama? San Agustín y el otro, el que tradujo la Vulgata. Ahorita se me fue el nombre. ¿Alguien me lo puede decir? Jerónimo, exacto. Jerónimo se llenó de gran orgullo porque él sabía hebreo. Porque casi nadie sabía hebreo. Toda la gente solo usaban la Septuaginta. Y vino San Agustín y le dijo, ¿por qué tenés que traducirla? Y saben que cuando salió la Vulgata, en donde estaba San Agustín, y en otras diócesis quemaban la Biblia de la Vulgata, la quemaban porque pero recordemos que ya al final del cuarto, quinto siglo ya no se hablaba el griego como se hablaba en el primer siglo. Entonces se necesitaba una versión que pudiera hablarse, Vulgata, que pudiera para el vulgo, que pudiera usarse para el vulgo, que la gente la pudiera leer. San Agustín era del pensar que casi no sabía griego San Agustín y no sabía nada de hebreo. Él pensaba de que la versión en latín tenía que ser basada solo en la Septuaginta. Fue San Jerónimo que dijo, no, el Antiguo Testamento se tiene que basar en el griego y en el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento tiene que estar basado en el hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Y por eso él se fue a vivir a Jerusalén, aprendió aprendió hebreo y después andaba ahí
planteando, porque esta gente son gente, ¿verdad? Andaba planteando que él sabía más, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense, así como, y salió la Vulgata, y la Vulgata fue la que comenzó la nueva tradición dentro de nosotros los cristianos, de traducir el Antiguo Testamento, no de la Septuaginta, sino del texto hebreo. Es hasta el siglo XX que empiezan de nuevo, después del descubrimiento de los restos de los muertos, que empieza la gente a ver más la Septuaginta de nuevo, y también el hebreo, pero más que todo la Septuaginta. Así que así se dan las cosas, mis hermanos. ¿Verdad que son cosas bien... solamente tengo que hablar, porque todo esto lo que estoy hablando no está en los libros, ¿va? Pero yo te lo estoy explicando cómo es que llegamos, porque la idea, como siempre les digo, es que ustedes puedan defender su fe delante de las raíces hebreas, ¿va? Entonces de ahí tenemos nosotros con San Jerónimo, ¿vea? Y San Jerónimo y San Agustín no se caían tan bien, ¿vea? No solamente soy yo el que he tenido problemas con gente, sino que también ya hace tiempo ya gente tenía problemas entre ellos. En las lenguas que se comparan, los términos están repartidos desigualmente en un mismo campo nocional, tanto si se trata de la misma lengua en diversas épocas y de lenguas diferentes. En los Septuaginta constatamos a cada paso que un mismo término griego no corresponde a una misma y sola palabra hebrea, y que un mismo término hebreo puede ser traducido por 2 o 3 o 4 palabras griegas diferentes, como lo sería sedaka, que quiere decir justicia. Este término se ocupa mucho, sedaka, en el Antiguo Testamento, que quiere decir justicia, que está en el Nuevo Testamento, no me acuerdo cómo se escribe del todo, disculpen, sunei, que quiere decir justicia también, pero ¿cómo se llama? El término aquí, a veces no es el mismo término acá, da diferentes, dikaosunei, aquí lo escribí mal, por eso es que lo estoy leyendo y no me sale como lo es dikaosunei, que es justicia, y esta es la cosa de la justificación, ¿vea? Igualmente en español, lo he dicho muchas veces, estamos limitados porque está como la justificación es justo, es una cosa y no hay otra palabra. En cambio en inglés está justo y righteous, que son dos palabras que dicen pero con dos diferentes conceptos. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema que tenemos, que esto de causule, Pablo no lo ocupa siempre igual. Pablo dice que en unas partes dice que esto justicia, que el justo es una cosa, y en otras partes dice que justo es otra cosa. Viene Santiago y lo dice diferente. En el Antiguo Testamento Sedaca también será la tierra llena de la gloria del Señor, y que la Sedaca puede ser del amor de él y también puede ser de la ira de él, la justicia. Nos va a justiciar con su amor y nos va a justiciar también con su justicia de castigo. Entonces, ¿cómo está usado todo eso? Uno tiene que ir bien cuidadosamente hablando. Por eso cuando la gente me dice, que la perspectiva, la nueva perspectiva de Pablo, que bla, 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 yo me quedo pensando, ya, ok, no sabe lo que quiere decir Sedaca, ¿va? Y yo ya no peleo, hermano, yo trato de no pelear, porque si la gente no sabe, no sabe. Y como ya tienen una pugna contra mí, nunca van a oírme. Así que yo no voy a expresar mi tiempo. Es cierto que los 70 ofrecen bastantes equivalencias casi fijas entre un término hebreo y otro griego, pero hay veces que se espera un término de traductor ha escondido otro. Pero hay veces que se espera un término y el traductor ha escogido otro. Esta elección depende del sentido que el traductor quiera dar al conjunto. Antes de traducir, el traductor interpreta una interpretación previa que está en armonía con el esquema interpretativo que su traductor tiene de la totalidad del pasaje. Y se recuerda lo que dije acerca de Alma y Pártenos. Lo mismo, ellos hacen lo mismo. Los términos griegos con un campo semántico distinto influyen necesariamente en el valor de los conceptos hebreos a los que reemplazan. A la inversa, el judaísmo helenístico, gracias a esta versión, ejerce su influencia en el mundo de lengua griega, al destacar en la escala de valores una serie de conceptos, gracias a unos términos que se encuentran con frecuencia desacostumbrada o de conceptos que envuelve en una aureola religiosa. Implicaciones teológicas. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Implicaciones teológicas. ¿Ya vieron cómo influye, cómo vamos a traducir Deuteronomio 32:8? O cómo vamos a traducir Isaías 7:14 si seguimos el texto hebreo o seguimos el texto griego. La Biblia griega presenta a la religión judía como una fe monoteísta en el sentido más estricto. El judaísmo había desarrollado tal respeto al nombre personal de Dios, Yahvé, que ni siquiera se pronunciaba. El lector del texto hebreo, cuando se encontraba con el tentagramatón sacro, Yahweh lo sustituía con
con el título divino Adonai. Y eso es cierto, eso es lo primero que nos enseñan a nosotros el primer día que empezamos a leer hebreo. De aquí que cuando los masoretas inventaron signos vocálicos, esto va a ser un poco largo que voy a leer, para precisar la lectura del texto hebreo consonántico, colocasen bajo las 4 consonantes el nombre divino las vocales del título. Por eso los cristianos cuando volvieron a prestar la atención al texto hebreo a partir del Renacimiento, pensaron que el nombre divino se pronunciaba Jehová, error del que aún no han salido los testigos de Jehová. Chistoso que lo diga esto, ¿cómo se llama? Trevijano. La designación divina Kyrios se ha difundido en el judaísmo helenístico en lugar del tentagrama. ¿Y qué es el tentagrama? Vamos a ver si me acuerdo yo. Ahorita no me acuerdo. Ahorita se me fue pero no lo quiero escribir en hebreo. No lo quiero escribir en hebreo. Lo quiero escribir para que ustedes lo entiendan. Vamos a ver aquí. No quiero cómo se llama, acabar. No me quiero cómo se llama equivocar. Entonces, ahí, eso, la Bab y el G. Entonces, el nombre de Dios, que mi caligrafía, aún en español, si ustedes ven mi letra, aún mi caligrafía es horrible. Entonces, ¿cuáles son las consonantes que le pusieron debajo que le pusieron al nombre de Dios? Esto era nombre de Dios que nadie sabía cómo decirlo. La Yod, le voy a decir, la Yod, la Hei o la Hef, la Bab y la Hei de vuelta. La Yod viene de la Jehová, ¿verdad? Y lo que hicieron es que, ¿cómo se llama? De que le pusieron las consonantes de Adona. Adona quiere decir Señor. Entonces, esta A, la O, Yahó y la A, va. Y ahí está. De ahí salió el nombre de Jehová. Y cuando yo veo esto en hebreo, yo no leo, porque cuando llego yo no sé cómo hacerlo, porque no tiene ni una vocal de abajo. Entonces, lo que hicieron los masoretas es que le pusieron las consonantes de Adona para poder leerlo, ¿verdad? Entonces, Jehová, y ahora ya latinizado es Jehová. Así fue como salió el nombre de Jehová por el año 1100. El nombre de Jehová, y esta de otra cosa que a mucha gente no le gusta, no lo conocieron. Jehová es un Dios, o el nombre de un Dios, del nombre de Dios que nunca se había dicho. Ok, entonces por eso yo evito decirlo lo más posible. En mi caso yo lo evito decir lo más posible porque yo sé que no es el nombre de Dios. Por eso, los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad. Sus adversarios, son bonitas canciones, pero no tienen nada que ver con no son como ellos le decían. Dice aquí Abner Villarreal, el tetragramatón es la combinación de 4 letras hebreas transliteradas como Yahweh. Gracias, Dita. Gracias. Sí, ahí está la cosa, ya lo hiciste. Yo lo que tenía que haber hecho yo, pero yo lo puse en hebreo y lo puse ahí en la otra cosa. Pero ahí está, pero para los que están viendo el video, entonces es así. Ya vinieron la gente que viene para es así. Yo lo escribí para acá porque el hebreo se escribe para acá. Aquí está Jehová, Adona, Adona, Jehová. De ahí viene todo eso. Entonces, así es como tenemos esa palabra nosotros. ¿Ok? Para que sepamos todos. Bueno, la Biblia griega elimina el nombre personal de Dios y traduce el título Adonai por Kyrios. Traduce la denominación Elohim, plural, del significado singular, por Theos, e interpreta el singular él como descripción de Dios en su atributo de poder. Utiliza paráfrasis reverenciales para evitar antropomorfismos. Eso es algo que lo hace, pero hasta aquí dice, frecuente sobre todo en la tradición yavista, o sugerencias de materialidad de Dios. Ya la tradición elogista, en contraste con la yavista, se había preocupado en destacar la trascendencia de Dios. El judaísmo helenístico desarrolla aún más esta tendencia cuando a la divinidad se le atribuye acciones que la sensibilidad espiritual de esta época juzga inapropiadas. Traduce los términos divinos por ángelos. Así no es Dios quien actúa directamente, sino uno de sus mensajeros celestiales, un ángel. Lo mismo que tiene implicaciones teológicas la traducción de los nombres divinos. Hay que destacar el alcance de la traducción de Torah por nomos, ley. Torah en su sentido más amplio significa enseñanza o revelación divina. Para los judíos de Egipto, de lengua griega, el significado corriente de nomos era el legal, y así tienden a entender la ley como un código de observación religiosa. Imagínense, estamos hablando de la Septuaginta en Egipto, y esto afectó aún al judaísmo palestinense. Esto entraña el peligro de conseguir la religión bíblica de un modo legalístico. San Pablo reaccionaría polémicamente contra lo que había de esta mentalidad en el judaísmo helenístico y en sus adversarios
judeocristianos. Y por eso es que aquí lo que está diciendo Trevijano es de que cuando, ahí está el error, esta es la semana de la Reforma. Y el error de Lutero es de que él miraba de que afuera de Jerusalén, el judaísmo, la diáspora, que es con el que él contrastaba, aunque esto es bien debatible, pero lo que dice Trevijano es que el judaísmo de la diáspora se oponían a él porque miraban más la ley como algo que era legal y no una instrucción. Y cuando uno lo instruyen, ¿cómo podría decir esto? A mí me instruyeron para manejar. Muchos de ustedes manejan auto. Y a uno lo instruyen para dar la vuelta, dar aquí, dar allá. Y ustedes saben que al enseñarle a mi hijo, él lo va a hacer de una forma, aunque va a dar la vuelta, pero la puede hacer más rápida, la puede hacer más lenta. No la va a hacer exactamente como yo, pero va a hacer la vuelta, ¿verdad? Ese es el punto, que haga la vuelta, que cruce, que pare. Va a parar poniendo el freno, pero va a parar, ¿verdad? O va a parar como cuando, ¡bum! Vamos a hacer todo así, pero va a parar. O va a parar que uno ni siente bien, bien suave. Entonces, eso es lo que es la instrucción. En cambio, la ley dice, tenés que parar de esta forma o si no estás mal. Si no estás mal. Tenés que parar hasta esta línea, porque si te pasas de esa línea, donde tienen que caminar los peatones, te damos una multa. Esa es la ley, no es instrucción ya, es ley. Entonces, esa es la forma de que se diferencian la Torá, el pensamiento que es la Torá. Estamos con conceptos, ¿va? El concepto de la Torá y el concepto de la ley. Entonces, según Trevijano y según la nueva perspectiva de Pablo, el error que hizo Lutero es que él creía que todo el judaísmo era como la diáspora, y el judaísmo de Palestina no era así. Sí, puede ser, hay más razones de creer que era como lo estoy diciendo yo, que como lo estaba creyendo Lutero. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante. Por eso les digo, imagínense, vamos del siglo I hasta el siglo XVI y hasta ahora. La forma de cómo vamos a interpretar la Biblia, cómo la entendemos, ¿verdad? Ya la tradición elogista, bueno, dice, lo mismo tiene implicaciones teológicas la traducción de los nombres, bueno, y del nomos. San Pablo reacciona. Se advierte también en la traducción una reducción empobrecedora del campo semántico de otros términos importantes, lo que abarca el concepto sobre Sedak. Aquí ya viene Sedaka, lo que puse yo, Sedak, así se translitera. Queda dividido entre la idea de justicia, dikaosune. Aquí volvemos a la cosa, dikaosune. Lo voy a escribir como lo escribe Trevijano. Dikaiosine y la misericordia, el emocine y Geset, y aquí entra ya Geset, que esto sí lo he oído. Geset se desvía de su sentido de amabilidad y misericordia a la observancia legal. A veces se ha insistido que la raíz hebrea pierde de su significado la confianza en la fidelidad de Dios a favor de una pistis, de kaosuni y pistis. Esto ya viene el problema de la nueva perspectiva de Pablo de vuelta. De pistis, que subraya la creencia de la verdad de Dios conforme el intelectualismo de la mentalidad griega. Entonces, pistis dentro del pueblo hebreo usualmente es fidelidad. Fíjense que yo no quería hablar de esto, pero veo que también Trevijano habla de esto y lo estoy introduciendo a la complejidad, la complejidad de esta cosa. Fidelidad, eso es lo que usualmente quería decir en la mentalidad hebrea, pero viene pistis ya en la mentalidad griega, es solo creer con la mente, creer mentalmente. Porque yo puedo creer mentalmente que Jesús es el Señor, pero no tengo que serle fiel. Ahí está la cosa. Y lo que dijo Justo González ahora en la entrevista, aquellos que la vieron, el Apocalipsis no está escrito para decirnos qué va a pasar cuándo, sino el Apocalipsis está escrito para que nosotros seamos fiel al Señor. Que Él va a ganar por último. Nosotros simplemente tenemos que serle fiel. Eso es otro modo de pensar. Pero esto hay que matizarlo si el término griego mantenía vivo un sentido original de confianza. Dice, y su subrayado intelectualista no queda atestiguado hasta el siglo I después de Cristo. Hasta el siglo I, pistis después de Cristo, es que empieza a tener ese modo de uso del intelectualismo. El texto griego trasluce también una concepción un tanto legalista del pecado por parte del judaísmo helenístico. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ahora ya entienden por qué me gusta a mí la nueva perspectiva de Pablo. ¿Alguna pregunta? ¿No? A mí me llama la atención cómo los 70 se tomaron la, entre comillas, libertad de interpretar el tema de María como, bueno, el tema de la joven y decir, esto se tiene que traducir como virgen. Sí, y eso ayer estaba yo oyendo a un erudito del ¿cómo se llama? Del judío. Él es judío. Y decía de que no entendía por qué ellos tomaron, no podemos saber por qué ellos
tomaron esa libertad? Nadie sabe. Pero como cristianos diríamos, bueno, el Espíritu Santo ya está preparando al pueblo de Dios para recibir lo que llegamos a creer de Jesús. Esa es la única explicación del punto de vista confesional, ¿va? Pero en realidad no sabemos. En realidad no sabemos. ¿Por qué? Como hemos visto, a veces cambiaban cosas para poder mostrar a Dios de una forma menos antropomórfica. Menos, para que no sea que se vea que Dios se arrepiente, que Dios extiende su brazo, etcétera, etcétera. Todo eso ellos lo tratan de minimizar. Y no es Dios el que extiende su brazo, sino que el ángel es el que hace las cosas. Porque la mentalidad ya había cambiado. Entonces, eso es lo que hace mucha gente regresarse al texto hebreo, ¿verdad? Pero vemos también que en el texto hebreo hay cosas que nos enfatizan, como Deuteronomio 32:8, que para mí es una lectura más rica, una lectura más que me explica más por qué es que pasa lo que pasa después, ¿verdad? Y por qué es que Pablo habla acerca de los principados y potestades que están en los lugares celestiales. De ahí viene todo ese pensamiento. No, Pablo no está simplemente respondiéndole al pensamiento griego. Pablo ve, y los reyes de los muertos ven, que todo eso viene desde antes de Grecia, aunque todos esos pensamientos nacieron con la Septuaginta, ¿verdad? Y con los reyes de los muertos. Entonces, distanciamiento del judaísmo posterior, tomando como muelle el atraque, las sinagogas de la diáspora, la misión cristiana, sí, porque recuérdense, siempre que Pablo llegaba a una ciudad, ¿para dónde agarraba? A las sinagogas. Se difundió por toda la cuenca oriental mediterránea, con éxito inicial, más que entre los judíos, entre los adoradores de Dios del paganismo, aquellos que estaban allegados a las sinagogas. Esos son los que querían oír más. Muy pronto la gran mayoría de los cristianos se constituían conversos del paganismo. La Biblia griega, la versión de los 70, llegó a ser la Biblia de los cristianos. A fines del siglo I, el judaísmo rabínico había fijado el canon de libros sagrados limitado a libros hebreos. Desechaba así la canonicidad de los libros transmitidos o compuestos en griego, eclesiástico, 1 y 2 Macabeos, sabiduría, incluidos en la Biblia y el judaísmo helenístico, incluidos en la Biblia del judaísmo helenístico y de los cristianos. Además, en las controversias entre judíos y cristianos se apoyaban en las citas de los 70, que los judíos no podían reconocer como probante. Confrontando el texto hebreo, se denunciaban como traducciones inexactas. Isaías 7:14, citado en Mateo 93. Oiga, como traducciones inexactas, decía. O interpolaciones cristianas, como la glosa desde el madero, incorporada en el texto cristiano del Salmo 95. A su vez, los cristianos arguían ingenuamente que eran los judíos quienes habían falsificado el texto hebreo para expurgarlo de testimonios de Cristo. Ni uno ni otros tenían en cuenta que a veces los 70 pueden reflejar un texto hebreo de base diferente del que fijaron como normativo los judíos palestinos del siglo I. En el siglo II, con el rabí Akiva, y acuérdense que Akiva fue el que apoyó a Bar Kokhba, triunfa una orientación escriturística judía que no podía quedar satisfecha sino con una nueva versión extremadamente literal. Y ahora vamos a entrar a otra versión. El llamado Teodosión parece haber revisado la Septuaginta a mediados del siglo I y no antes. Ya a fines del siglo I a.C., una característica suya es el frecuente recurso a transliteraciones del término hebreo, probablemente por no estar seguro de su significado. Aquila preparó su revisión aproximadamente en el año 125, siguiendo el sistema de su maestro, Akiva, para quien cada letra de la escritura está repleta de significado. Esto es otro relajo. Porque, o sea, cada letra de la escritura está con un significado, entonces eso abre especulación hasta decir no. Así que intentó traducir precisa y separadamente todos los términos, particular aún morfemas. Al parecer hizo un esfuerzo particular para sustituir términos que habían recibido fuerte impronta cristiana. La revisión de Simaco suele datarse del siglo II. Por un lado es muy preciso, pero por otro traduce a menudo conforme al sentido sin preocuparse por traducir los términos hebreos por el estereotipo correspondiente. El gran teólogo cristiano Orígenes emprendió hacia mediados del siglo III una tarea monumental, la composición de una edición en 6 columnas paralelas, y esta se llama Hexpala. Hexpala, así se llama esta, del texto hebreo y las versiones griegas para que sirviese de base a las discusiones entre judíos y cristianos al tratar de acercarse así al texto más original. O sea que esto siempre ha estado presente en nosotros. Queremos ir al texto más original, no al texto original, porque el texto original lo escribió Pablo o lo escribieron los apóstoles, y ese texto ya no lo tenían, ¿va? Se ha pensado que la primera columna daba al texto hebreo
la segunda de sus... Bueno, se ha pensado que la primera columna daba al texto hebreo, la segunda daba al texto hebreo, la segunda de su transcripción griega, la tercera la versión de Aquila, que proveía el significado de los términos, la cuarta la del Simaco, que aclara el contenido, la quinta notaba la diferencia entre la Septuaginta y el hebreo, la sexta tenía en cuenta a Teodosión y otras versiones. La importancia de esta obra queda en habernos preservado las versiones de Aquila, Simaco y Teodosión, y en la recensión hexaplar de los 70, provista por la quinta columna. O sea que aquí tenemos ya cuatro versiones de la Biblia que en la Hexpala, que Orígenes hace. Entonces, Orígenes fue un gigante de erudición de su tiempo. Así que eso es la Hexpala, ¿verdad? Que vamos a ver. Perdón, profesor, una corrección de traducción, es Hexapla o Hexapla, no Expala, Hexapla. Hexapla. Ok, Hexapla. Yo en inglés lo he oído de otra forma, lo estoy diciendo como lo he oído en inglés. Hexpala. Porque estos son dos consonantes diferentes, ¿va? ¿Va que sí? De hecho, creo que sería más correcto Hexapla, más bien. Pero sí es Hexala. Porque aquí él ha puesto Hexapla. Lo ha puesto aquí así lo ha escrito él, con una tilde aquí. Hexpala le he puesto él. A saber, ¿va? Bueno, yo no sé. Yo Hexpala. Expala, es como el escrito. Y ya ven que hay diferencia también cómo pronunciar esta cosa. Y recuerden que también de todo esto es bien, depende de qué, ¿cómo se llama? De qué, yo no estoy negando lo que estás diciendo. Simplemente, como él lo pone aquí, lo pone así. Y yo creo que vos lo estarás leyendo diferente porque has de venir de otra tradición de hablar griego o por qué lo estás diciendo diferente. ¿Lo has oído en algún lugar diferente? No, más bien sería como apelando a hexágono. Sí, exactamente. El libro lo dice, pero si pensamos en hexágono, es una figura de 6 lados, que es básicamente apela a las 6 columnas, entonces por eso sería más como hexapla, pero ahí en el libro viene hexapla, creo. Bien raro, es que te digo, bien raro. Ok, vamos a hablar brevemente de otras cosas, de otros libros también. Espérense, aquí dice, en el surco abierto de la versión de los 70, una serie de judíos de lengua y cultura griega trataron de imitar con obras originales las formas literarias griegas. Es lástima que esta serie de escritos sean para nosotros documentos casi perdidos, salvo los fragmentos coleccionados del primer siglo a.C. por Alejandro Polihistor y recogidos por antiguos escritores, como esos autores que pretendían ser historiadores, épicos, dramaturgos o filósofos. Quieren dar expresión helenista a su fe religiosa. Su punto constante de referencia a la Biblia es la Biblia griega. A la luz de los 70, casi toda esta literatura muestra rasgos de comentario o ampliación de temas bíblicos, de midrash judeo-helenista. No se trata solo de una asimilación de la cultura helenística. La actitud de los autores griegos, y Jesús Zamora me está escribiendo, me está escribiendo y me está preguntando de la clase y le voy a decir ahorita, dice aquí, su punto constante de referencia a la Biblia griega. A la luz de los 70, casi toda esta literatura muestra rasgos de comentario o ampliación de los temas bíblicos, de midrash judeo-helenista. No se trata solo de una asimilación a la cultura helenística. La actitud de los autores griegos y luego también los romanos es ampliamente, aunque no uniformemente, hostil a los judíos. Buena parte de la literatura judeo-helenista tiene que ver como una respuesta a esta hostilidad. Aunque es dudoso que esta propaganda tuviese repercusión fuera del mismo ámbito judío, es presumible que su influencia quedase confinada en lo principal a los que ya tenían algún interés en las cosas judías, o sea, a los prosélitos, como en el caso del centurión, en el capítulo 10 de Hechos, a esa gente creen que le pudo haber Cornelio, que le pudo haber impresionado todo esto. Casi todas las citas fragmentarias de las obras perdidas nos han llegado en obras posteriores judías o cristianas. Por ejemplo, el cronógrafo e historiador judío Demetrio, 200 años de Cristo, trataba la historia judía desde Abraham hasta su propio tiempo. Es un esbozo cronológico y genealógico. Ahora me está escribiendo otra gente. ¿Dónde estoy? Es un esbozo cronológico y genealógico con toques apologéticos. O sea que ya, como dije, como dice Trevijano, estos escritos son para defender la fe judía en medio de un mundo helenista. O sea que esto de apología ya estaba bien engranado en la mente. Dice, su principal logro
fue el establecimiento de sistemas de cronología bíblica. Su influencia en la historiografía griega fue nula, pero el autor del libro de los Jubileos, Julio Africano y Eusebio Cesarea, así como otros estudiosos medievales y modernos, han seguido sus pasos. El más largo e importante de los 3 fragmentos conservados de Artapano es una especie de vida de Moisés. Se desvía de los relatos bíblicos mucho más que los demás historiógrafos judíos antiguos, y la mayoría de su embellecimiento hagádicos no tienen paralelo en la literatura midrashica judía contemporánea o posterior. Atribuye todos los logros de los egipcios a los patriarcas judíos. Abraham enseñó a los egipcios la astrología, José el cultivo de la tierra, Moisés nada menos que la fabricación de armas, construcción de barcos, organización de transporte, regulación de canalizaciones y, en fin, la filosofía. O sea, que Moisés, los egipcios no sabían nada, Moisés les enseñó todo. Presenta pues a Moisés como la fuente última de la cultura griega. Imagínense hasta dónde llegaron estos personajes. En la atmósfera antisemita de Egipto ptolomeico, Artapano se siente libre para embellecer y enriquecer drásticamente la historia bíblica con motivos útiles para exaltar el prestigio de su pueblo, alimentar su orgullo étnico. Tengamos eso en cuenta. Nosotros somos judíos, no somos paganos. Se trata ya de una defensa frente a los reproches y calumnias del antijudaísmo. Eupolemo es un ejemplo de cómo a mediados del siglo II a.C., un miembro de una influyente familia sacerdotal de Jerusalén podía ser crítico de las tradiciones bíblicas y reescribirlas para magnificar las grandes figuras del pasado de Israel, especialmente Salomón. En el primer fragmento llama a Moisés el primer sabio y le atribuye la invención de la escritura. En el segundo sumariza la historia de judía desde Moisés a Saúl y luego enfoca a David y especialmente a Salomón, con una versión midrásica a la luz de la situación bajo los asmoneos, como Jubileo, reescribe la Biblia de acuerdo con las perspectivas religiosas contemporáneas. Muestra la misma tendencia de Demetrio de hacer el pueblo judío más antiguo y por lo tanto más venerable que al griego. Combina la apertura universalista del helenismo con su nacionalismo judío. Viene a ser la actitud, y esto es nacionalismo judío. Eso es lo que le hace la crítica que hace N.T. Wright y muchos otros al judaísmo, que el protestantismo más que todo se ha enfatizado en apuntar que el judaísmo era legalista, pero lo que no había puesto mucho énfasis es que eran nacionalistas. Y mire, ya hemos visto en la historia de nosotros qué es lo que le llevó al nacionalismo a dos fracasos grandes. Viene a ver la actitud difundida entre los círculos sacerdotales antes del levantamiento macabeo y que volvió a florecer bajo los asmoneos. Compuesto originalmente en griego y recibido en nuestros días en nuestro canon bíblico, según de Macabeos, que resume los 5 libros de Jasón de Cirene, está enteramente dedicado a la edificación religiosa. Eso lo encontramos en 2 Macabeo capítulo 6, versículos 2 al 17. En cambio, el llamado tercer Macabeo, compuesto en Alejandría en el siglo I a.C., no tiene nada que ver con las guerras macabeas. Narra la salvación de los judíos egipcios de una persecución por parte de Ptolomeo IV Filopator en el 221 al 204. Aunque según el historiador Josefo, la persecución habría sido de Ptolomeo Fiscón, 147 y 117. Su autor es representante de una postura típicamente post-macabea, enteramente legalista y anti-helenística. Después de los macabeos se hizo esta posición anti-helenística. Épica, dramaturgia y novelística. El poeta épico judío Filón no ha merecido ninguna alabanza de la posterioridad, que ha elogiado en cambio a versos de otro épico, Teódoto. Entre ambos escribió un tal Ezequiel su drama Hexagoge sobre la salida de Egipto. Como así, toda la literatura dramática griega del periodo helenístico se ha perdido. Este drama es el mejor conservado, que solo nos ha llegado del 20 a 25% preservado por los extractos que hizo Eusebio de Cesarea en las obras de Alejandro Poligistor. O sea que, y esto es una de las cosas que dijo un judío que lo estaba viendo yo, no me acuerdo cómo se llama, que es famoso el judío que dice que una de las cosas que más el judaísmo le tiene que agradecer al cristianismo es que preservó todos sus escritos, o la mayoría. Los escritos son preservados, son por nosotros, los cristianos que hemos preservado los escritos judíos, que ellos desecharon en aquellos tiempos. Ahora que hay interés de qué es lo que los judíos creían en esos tiempos, es gracias a nosotros. Es una muestra fascinante de lo que podía ocurrir cuando un judío helenista trataba de moldear el material bíblico en formas dramáticas con las técnicas desarrolladas por los trágicos griegos. Hubo pues judíos helenistas que en las huellas de Homero y Eurípides trataron de difundir
y glorificar la historia santa del pueblo judío. José y Asenet, esta es otra cosa. José y Asenet es bien importante. Aquí sería yo creo que aquí ya podemos empezar a hablar acerca de estos personajes. Esto ya terminó, ya se acabó por eso. Es el que más he usado. Vamos a ver aquí. José y Asenet. ¿Quién creen que fue Asenet? ¿Quién me puede decir algo? ¿Si ha leído adelante o quién puede decir? ¿Alguien? Nadie me puede decir. Mi papá está escribiendo ahora. José y Asenet hablan de cómo José lleva a José el patriarca, ¿verdad? Va a Egipto y cómo él hace su familia. Vamos a ver si lo ponemos, vamos a ver si lo puedo encontrar aquí para ustedes. Encontré ¿cómo se llama? Un escrito de Piñero en alemán, ahorita buscando esto. En alemán, imagínense. Español, vamos a ver aquí. Vamos a ver español. Y quiero que ustedes lo vean. Vamos a ver. José y Asenet. No lo encuentro, pero Asenet supuestamente es la esposa de José. Vamos a ver aquí. Paralelos biográficos. Vamos a ver si lo encuentro. José y Asenet. Hicsos. Vamos a ver si hay otra cosa aquí. Enlaces. Véase también Manasés, Efraín, tribu de Efraín. No lo tienen en español, parece. Bueno, José y Asenet es la historia entre José y su esposa, la hija de los sacerdotes. ¿Se acuerdan que José se casó con una hija del sacerdote? No se casó con cualquiera. Y eso me llama la atención porque José aún a pesar de eso, se mantuvo monoteísta. José y Asenet. Entonces, esta es una historia de amor y quiere mostrar que el judío puede aún convivir con los griegos, porque acuérdense que los griegos, y eso lo vimos en la historia, en nuestra pasada parte de la historia, que Cleopatra eran griegos, pero Cleopatra y los Ptolomeos, ellos querían llevar la religión egipcia aún. Por eso Cleopatra fue la última faraona, por decir así. Y eso es lo que están tratando de hacer ellos. Demostrar que pueden convivir los judíos con estos personajes, ¿verdad? Que pueden convivir en medio. Es como nosotros los cristianos, lo que ha pasado aquí en Australia con respecto al que fue presidente por 2 días, o por un día fue presidente de un club de fútbol aquí, de fútbol australiano. Después salió el pastor de esa iglesia donde él va tratando de justificarse que nosotros los cristianos no somos discriminadores, que aunque estamos en contra del aborto estamos en pro vida, que aunque se esté en contra del homosexualismo son pro familia, cosas así. Eso es lo que quiere hacer José y Asenet. Y filósofos, hay ya influjos de tradiciones e ideas filosóficas helenísticas en las partes más tempranas de la Septuaginta. Pero Aristóbulo es el primer filósofo judeo-helenista, detectable en Alejandría. Según atestigua el historiador eclesiástico del siglo IV, Eusebio de Cesarea, Aristóbulo remite de modo eclético a las grandes escuelas filosóficas greco-helenistas, a las que añade como las más altas escuelas de filosofía la judía. Recordemos que ellos están tratando de promover su fe y su etnia. Su interés es mostrar que la Torá de Moisés es documento de la filosofía suma y verdadera. Línea de argumentación que desarrollarán a su vez los apologistas cristianos del siglo II. Y es cierto, oigan bien, su interés es mostrar que la Torá de Moisés es documento de la filosofía suma y verdadera. Línea de argumentación que desarrollarán a su vez los apologistas cristianos del segundo siglo. Eso es lo que pasaba. Su exposición se mantiene dentro del contexto de exégesis midrásica y alegórica que se encuentra en los Septuaginta, Targumes y Midrases. En su uso de ideas y terminología filosófica es un precursor de Filón. Su exégesis de la ley de Moisés es un esfuerzo positivo de adaptación de las concepciones tradicionales de la tradición judía a la nueva situación de una comunidad judía que quería afirmarse frente a la civilización helenística. Y esto una vez más lo que dijo Justo González, de que la Biblia no es dada solo para entenderse y ahí ser un libro ahí estático, sino que es un libro que siempre nos está hablando a nosotros. Y eso es algo que Albert Mohler, el presidente del Seminario Bautista del Sur, y muchos gringos estadounidenses, ellos no creen que la Constitución, por ejemplo, pero en el caso de la Biblia en específico, sean textos vivos. Ellos no creen, ellos dicen que es un texto que está ahí y nosotros no lo podemos transportar a nosotros el texto, o no puede ser una guía. Acuérdense que la Torá no es ley, sino la Torá es una guianza. ¿Qué es lo que puedes hacer en este u otro caso? Eso es lo que es la Torá. Entonces, nosotros, como personajes como Albert Mohler, yo creo que han hecho... Aquí alguien está hablando. El problema con Albert Mohler es que ellos agarran que la Biblia es
algo que no se puede volver a interpretar bajo a nuestra situación. Y el problema es esto, que la gente que está así, que dice eso, son las personas que nunca son, como diría yo, han sufrido persecución, que viven tranquilamente, porque ellos viven tranquilamente. No es como otros personajes que necesitan reinterpretar la Biblia una y otra vez para ver cómo es que la pueden aplicar a su ambiente, a su situación. El llamado de Cuarto Macabeo está concebido como tratado filosófico en forma de discurso, aunque también intenta describir la religión judía como la verdadera filosofía. Todos están queriendo mostrar la religión judía como la verdadera. Representa, en cambio, un judaísmo legalista y cerrado. Sin embargo, adapta un tema estoico. Desarrolla su tema, la razón piadosa tiene soberanía sobre los instintos. El modo filosófico dogmático, remitiendo a ejemplos bíblicos y a los mártires macabeos. Es un escrito posterior a Segunda Macabeos, pero anterior al filósofo Filón. El autor del deuterocanónico Sabiduría no debe quedar temporalmente muy alejado de Filón y pertenece igualmente al judaísmo alejandrino. Tienen una serie de temas, motivos y expresiones en común, aunque pueden tratarlos de modo diferente. Opera un discernimiento en las doctrinas filosóficas, escogiendo las verdades parciales que le parecen capaces de servir para explicar la revelación bíblica anterior. Lo hace de modo eclético, pero con marcadas preferencias por una forma de estoicismo platocinante. O sea, que está en el estoicismo. Recordemos que el estoicismo se mencionan en Hechos 17. Los estoicos eran totalmente lo contrario de los epicúreos. Los epicúreos querían gozar la vida, querían darle suelta, querían soltar la carne, querían experimentar todo. En cambio, los estoicos eran más estrictos consigo mismos. Tenían que vivir una vida más con menos placer y más dominio propio. Esa es la diferencia entre los epicúreos y los estoicos. Escribiendo en el siglo I a.C. para judíos y motivado por problemas internos judíos, combina el conocimiento de la filosofía griega con una clara postura legalista. Y ahí es donde vamos a ver la transformación del judaísmo, que antes era más abierto, a un judaísmo legalista. Vamos a leer un poquito de Filón, porque Filón es súper importante. Porque sin Filón no sabemos muchas cosas. Y de Josefo lo leímos todo, entonces vamos a leer un poco de Filón.